Desafortunadamente para nosotros, el juez Brian Cogan, que está llevando el caso allá de Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York, acaba de salir con la misma que al principio del juicio. Se acordarán ustedes que desde el primer día salieron involucrados Peña Nieto y Calderón. El primer día del juicio se mencionaron sus nombres y en aquel momento los fiscales se acercaron a Brian Cogan y le dijeron: oiga, no se vale que mencionen a tan finas personas. Y el juez les dio la razón, así es que prohibió nuevamente que se mencione más sobre el caso de Peña Nieto, porque quiere evitar que le pueda dar vergüenza el escrutinio público al delincuente Peña Nieto, probablemente. El caso es que después de que Cifuentes reveló los supuestos sobornos a Peña Nieto, los fiscales presentaron una moción para limitar y mantener en secreto parte del testimonio del testigo Alex Cifuentes. Alan Führer, el periodista del New York Times, informó que el pedido para clasificar como secreta la declaración de un testigo cuya identidad no se dio a conocer intenta prohibir declaraciones que afecten a terceras personas con eventos irrelevantes para el caso o distraigan el juicio. La moción llega después del testimonio de sobornos a Peña Nieto. Todo lo que sabemos es que la solicitud se ampara en las reglas de evidencia federal 402 y 403. Si ustedes escucharon bien, no se dice a quién se va a impedir que pueda hablar más de Peña Nieto o más de Calderón o más del gobierno mexicano, pero esto ocurre un día después de que el delincuente Cifuentes, Alex Cifuentes, hablara de Peña Nieto. Entonces, obviamente esta resolución es para que no se embarre más a estos delincuentes y que Alex Cifuentes ya no abra la boca. Desde el primer día se empezó a limitar las declaraciones explosivas que habían alcanzado ya a políticos, militares, a muchos funcionarios públicos, y una de las razones que dio el impartidor de justicia para hacer esto fue la de proteger a personas y entidades que no estén involucradas directamente en el caso de la vergüenza y el escrutinio público. Y como ya no pudo preguntar sobre este asunto, el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, pues le preguntó al delincuente Alex Cifuentes sobre otros. Y este se puso a contar algunos pasajes de la historia de Joaquín Guzmán Loera que yo creo que muy pocas personas sabían. Yo no estaba enterado de esto que narra. Narró, por ejemplo, que quería hacer una película, hecho muy conocido. Narró que quería hacer un libro de su vida, también por ahí ya se había dicho. Pero narró también un evento en el que el Chapo le habría contado a él que el ejército mexicano lo detuvo en Nayarit, que los militares lo detuvieron, pero como no tenían pruebas en su contra, lo torturaron para que revelara la ubicación de las drogas y que el Chapo jamás dijo dónde estaban las famosas drogas. El ejército no podía arrestarlo, dijo Alex Cifuentes, porque no tenía pruebas. Presumía el Chapo, según Alex, ¿no? En su entrevista ocurrida en 2012, en una de las 7 casas de las montañas de Sinaloa, el Chapo contó que los militares le trituraron las manos con las bases de los rifles que portaban, además de atarlo de pies y hacerlo volar colgado de un helicóptero. Cifuentes dijo que el mexicano dio varias entrevistas a quienes harían su película, que incluso había contratado a un productor y director colombiano llamado Javier Rey, quien viajó a Sinaloa para planear la idea. Jeffrey Lichtman entonces cuestionó a Alex Cifuentes si había visto cicatrices de este hecho en las manos del Chapo y el testigo dijo que no. Mostró sus manos durante la entrevista, cuestionó el abogado del Chapo al testigo. Sí las mostró. ¿Vio cicatrices? No, reconoció entonces el famoso Alex Cifuentes. El defensor terminó con sus cuestionamientos luego de una complicada mañana para la defensa en la que se impidió que ahondara en asesinatos que supuestamente ordenó Alex Cifuentes, incluso el de alguno de sus familiares como el de su sobrino Javier Rol Cifuentes. Lichtman tampoco pudo enfocarse en las presuntas mentiras por problemas de salud que el ex colaborador del Chapo había dicho a las autoridades a fin de lograr un mejor acuerdo para su sentencia.
porque se dice que este señor fingió que estaba enfermo y que por eso, o fingieron entre él y la fiscalía que estaba enfermo y que por eso le iban a reducir la pena, pero no porque estuviera cooperando con la DEA o con el gobierno estadounidense. No vayan ustedes a creer. Esto fue lo que pasó hasta el día de hoy a mediodía en Nueva York. Definitivamente son pésimas noticias que no se pueda hablar del delincuente Felipe Calderón o del criminal Peña Nieto, ¿no? Ya, de todas maneras, suponíamos que algo así podía suceder, y se acuerdan que yo ayer les dije, pues hay que esperar a ver qué hablen, va a ser muy interesante el día de mañana, les decía yo ayer, porque le toca preguntar al abogado del Chapo y se va a ir duro sobre estos temas. Pues bueno, ni siquiera lo dejaron, para colmo de nuestros males.